Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la gran cadena KW Continente con cobertura nacional. Estamos en el programa Trocha Abierta, el programa de mayor audiencia en la franja de la tarde. Bueno, también nos puede sintonizar en YouTube, en Instagram y en Spotify. Hoy, como siempre, estamos en el programa mi primo querido y adorado Eduardo Castillo Lange. Buenas tardes a los oyentes de Trocha Abierta en KW Continente. Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes, amigos oyentes de esta gran cadena KW Continente. Gracias a Dios, una vez más estamos aquí. Licenciado Mélito González. Muy buenas a todos, saludos desde Chitré para los multiversos. Y este servidor Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo. Ay, papá, ay, gózatela, gózatela. Ay. Bueno, tenemos de invitado al profesor William Hughes. Bienvenido, profesor. Gracias, señor Castillero. Le agradezco la invitación a este programa muy escuchado, Trocha Abierta. Para mí es un honor tenerlo, profesor. Profesor, mi preocupación es el tema de la minera en primera instancia. Y yo estaba tratando pues de conseguir a alguien que nos diera luces sobre las supuestas atrocidades que se están haciendo con el nuevo contrato Jaibuno Barida. Así que le dejo a usted para que nos dé luces de esta situación, por favor. Bueno, como se sabe, este es un contrato que fue firmado en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares en 1997. Estaba de ministro de Comercio e Industria Nubia de Villarreal o Nilsa de Villarreal y de ministro de Economía el señor Guillermo Chapman. Desde aquella época se vino denunciando una serie de cuestiones sobre ese contrato y como se sabe, se presentó una demanda de inconstitucionalidad en el año 2009 y fue fallado casi 15 años después por el magistrado ponente Mejía, ya en momentos en que estaba saliendo de su segundo o tercer periodo, no recuerdo, y que veía que ya no iba a ser nombrado nuevamente. Esto nos debe llamar a nosotros la atención sobre la manera como nuestra justicia opera. Yo no estoy diciendo nada nuevo, todos los que estamos aquí lo sabemos y otros que no están aquí. Pero sí es una cuestión que nos debe llamar la atención. O sea, no es posible que una cuestión tan lesiva para el país haya quedado tanto tiempo engavetado en un despacho de un magistrado y al final se falla en la inconstitucionalidad, pero ya toda una serie de cosas se han estado haciendo y los daños que se han producido, como en razón de eso, nadie los paga. Yo creo que eso es una cuestión que la población tiene que meditar. O sea, los funcionarios públicos deben tener responsabilidades frente a la comunidad. Y no es posible que alguien actúe tan negligentemente y sin importar lo que ocasiona su negligencia, aquí no ha pasado nada. El señor Mejía se fue para su casa, está viviendo su vida y aquí no ha ocurrido nada. Tengo cantidad de ejemplos de situaciones de funcionarios públicos que han hecho similares conductas que han producido daños al país y no ha pasado nada. Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí y los que no están aquí también lo saben. Entonces, se declara inconstitucional el contrato y se incorporan varias cosas en la inconstitucionalidad. Una de las cuestiones esenciales
es que debió sacarse a licitación y en la actual propuesta de contrato tiene los mismos vicios que el fallo de la Corte planteaba como causal principal o una de las causales principales para declarar inconstitucional el contrato. Entonces, de hecho, si nosotros tuviésemos una Corte Suprema de Justicia que de verdad representara la justicia, debía ser claro que cualquier cuestión que apruebe la Asamblea debe ser inconstitucional, debía declararse inconstitucional. Y estoy seguro de que van a presentarse los recursos correspondientes, pero tenemos la posibilidad también que nos ocurra lo que nos ocurrió con el magistrado Mejía, y pasen 15, 20 años ya cuando se está venciendo el contrato, el periodo del contrato, entonces se declara inconstitucional, ¿verdad? Y entonces se renegocia otro, o sea, se hace otro contrato y se sigue haciendo una práctica permanente, y la minera y aquellos que se benefician de esos proyectos siguen haciendo lo que les da la gana y no ha pasado nada en este país. Eso es una cuestión que a nosotros nos debe llamar la atención. Entonces, este contrato tiene esa misma circunstancia. Pero además es más grave que el anterior, de allí que se le identifique como un equivalente y hasta peor el Hey Bonao Arila, aquel tratado leonino que firmaron los llamados próceres en 1903 con los Estados Unidos. Se le concede toda una serie de tierras a la minera. La soberanía del país está cedida en materia aérea. Se le conceden tierras más allá de lo que ya tenía el contrato anterior. Se legaliza la verdad es que la cifra exacta no se tiene, pero se estima que son unas 7,000 hectáreas que la empresa minera se tomó para hacer las tinas de relave, donde hace el proceso de lixiviación del material, que no estaban concedidas en el contrato anterior y que ahora se les está legalizando. Y como dijera el ministro de Mi Ambiente, de manera cínica, decía, bueno, pero ya la construcción está hecha, y en consecuencia, si ya está hecha, pues tenemos que legalizarla. Fíjense, esa es la conducta de nuestros funcionarios públicos. Entonces, la minera ha estado haciendo lo que les da la gana desde hace mucho tiempo, y ahora este gobierno está legalizando todo eso, pero además violatorio constitucionalmente, según los términos que declaró inconstitucional en el contrato anterior la Corte Suprema de Justicia. Y el otro elemento que incluyó la Corte Suprema de Justicia como un elemento para declarar inconstitucional el contrato, es decir, los argumentos que utilizó. Alfonso, los pájaros se escuchan muy fuertes. Perdón. ¡Qué vaina, hombre! Y que también está presente en la actual acción que pueda tener la Asamblea Nacional, es que el fallo de la Corte señala que hubo negligencia de los miembros de la Asamblea Nacional, porque es responsabilidad de los miembros de la Asamblea Nacional velar por los mejores intereses del país. Si eso es verdad, lo que hagan los actuales diputados es sujeto a una acción legal, penal, porque no puede ser, repito, que los funcionarios públicos, sin importar el nivel que tengan, puedan hacer las cosas a sabiendas de que son ilegales y que son inconstitucionales. Y hagan eso y no pase nada. Entonces, además de esto que les estoy señalando,
el proyecto contiene la posibilidad de la expropiación a propietarios de sus tierras, incluyendo a que tuviesen títulos de propiedad. Y son cínicos porque allí se dice que el proceso es tratar de llegar a un acuerdo con la persona que tiene la propiedad o las personas que tienen las propiedades de manera directa, minera y afectada. Porque la minera tiene derecho, fíjense esto, o sea, tiene prioridad sobre cualquier tierra que ella considere que necesita para explotación o inclusive hasta para exploración, que ella considere que sea necesario para la operación de la mina. La minera tiene prioridad frente a esas tierras. Y no Se le congeló la Se le imagen. congeló la llamada. Sí, está congelado. Pero bueno, yo lo que quiero es que el profesor nos diga, porque él está en contra del contrato de la minera. Quisiera que el profesor nos dijera por qué está en contra del contrato en sí, qué es lo que nos está lesionando. Pero Bueno, ya empezó Ah. ya empezó por decirte que la capacidad de poder negociar directamente con cualquiera que tenga tierra que le interese y pasarle por encima. Hay algo interesante que él dijo que estaba acotando con relación a eso, es que el grado de responsabilidad que puede tener funcionarios públicos de esa lesión hacia el Estado, y tomen en consideración esto, que el que era diputado en aquel entonces también era el que hoy es presidente de la República de Panamá. Él también estuvo participando de ese contrato leonino que al Bueno, final... las 7.000 hectáreas a las que se refiere el profesor Hughes fueron negadas por ANATI. ANATI dijo que no podían tener la concesión y construyeron la tina por encima de todo el mundo y de los sobres que hayan habido en ocasión de de aquella construcción. Por eso digo exactamente eso. O sea, primeramente lo que él dijo que hay que tomarlo en consideración, que por qué ha durado 15 años la Corte en fallar un tema que puede haber fallado tal vez 1 año, 2 años, y 15 años para decir que no, y toda esa ilegalidad que se manejó la empresa. Uno, los funcionarios responsables que tuvieron que ver con esa aprobación, y llámese desde el presidente de la República de aquel momento, hasta los diputados de aquel tiempo. La Constitución es clara cuando hay un tema de delito, y cuando habla de delito, la Constitución especifica si es homicidio, si es robo, no, él habla, si un funcionario tiene conocimiento de un delito, tiene que denunciarlo. En caso contrario, le cae a ese funcionario público cárcel. Eso lo estipula claramente la Constitución. No sé si tú lo puedes aportar un poquito más mérito. Es un deber ciudadano y de los funcionarios, claro, definitivamente, ¿no? Pero creo que definitivamente que estaba como el profesor en el preámbulo, porque se está refiriendo al contrato anterior, no al actual. Me parece que no llegó a tocar el actual, sino el origen de todo esto, y definitivamente si vemos con luces largas o cortas o como queramos verlo, pero verlo bien, el autor o el gestor de esto en cierta forma fue el gobierno y por ende él, Ernesto Pérez Valladares, que es el artífice también del actual candidato del PRD oficial a la presidencia, Gaby Carrizo. Y claro, definitivamente que uno de sus magistrados fue Jerónimo Mejía, que tuvo aparentemente 2 periodos y que durante sus 2 periodos no quiso fallar en contra del contrato, ¿no? Sino cuando ya se iba, como para hacer
una especie de pantomima ahí, pues de que estaba haciendo algo por la patria, ¿no? Entonces todo esto molesta, todo esto realmente crea demasiado, no crea suspicacia, esto es demasiado suspicaz, pero lo que sí me gustaría a mí saber quiénes son los panameños que están detrás de esto, porque para poder que esto se dé, tiene que haber los gamonales de siempre, que son los que ponen a los magistrados, a los presidentes, porque Nito no está puesto porque él quiso ser presidente, no, él lo pusieron los gamonales para poder respaldar sus intereses. Y esa es la realidad de este país. Entonces yo quiero saber quiénes son los que están en Panamá detrás de esto. Te digo dos. El Martínez, que está de embajador en Washington. El profesor llegó, el profesor está aquí, el profesor y el Alfaro que no tiene 35 años y dice que en sus años de experiencia, coño, si no te has quitado el pamper todavía. El profesor Hugh está aquí. Buenas tardes, el profesor. Sí. Nuevamente está al aire, ¿no? Adelante. Quita el micrófono. Está apagado el Tiene el micrófono. micrófono apagado. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Profesor, a mí lo que me interesa es saber, usted está en contra del contrato, ¿por qué está en contra del contrato? ¿Cuál es la concesión que le está haciendo Panamá, que le llaman un contrato igual que el de Jai Buró Varila? O sea, quisiera que nos dijera, me aclarara eso. Tiene problemas con el internet. Tiene el micrófono apagado, pareciera, no sé. Es que está ahí, pero el micrófono no está activado. ¿Me está escuchando, profesor? En la parte No le inferior, estamos escuchando. en la parte inferior de su computadora hay una mano izquierda y un micrófono. Debe estar con algún bloqueo ahí. Activa haga clic en el 95. Usted está hablando con audífono. Va a tener que, entonces el audífono, va a tener que quitarse el audífono y hablar con la computadora directamente si puede, porque es el audífono, desconéctelo de la computadora. Verificar si está conectado al audífono. Sí, ahí le leí los labios que está conectado, pero tiene que entonces desconectar el audífono ese que tiene que tener un micrófono integrado, también ese audífono, ¿verdad? El audífono suyo, no lo estamos escuchando, pero su audífono tiene algún micrófono integrado, es su audífono. Lo que tiene que hacer es que si está hablando por la computadora o su laptop y ella tiene bocina o micrófono, lo más seguro es que al desconectar su audífono de la computadora, usted habla directamente a su computadora. Porque parece que es su audífono. Sí, porque antes se estaba escuchando bien. Al conectar los audífonos es que no se escucha. No, desconecte el audífono suyo, profesor, de la computadora. Desconéctelo. Desconecte el audífono de su computadora. Tienes que conectarlo, porque es el audífono que le está desactivando el micrófono. Bueno, ya lo desconecté. Ahora sí, no sé si se está escuchando. Ahora sí. Perfectamente bien. Sí. Bueno, es extraño, usualmente funcionan los audífonos, pero bueno, ya lo desconecté. Yo les decía que yo he estado, bueno, mi profesión es economista y yo llegué al tema de la minería a través de mi preocupación sobre el desarrollo sostenible. Y cuando uno incorpora esa valoración en la economía, uno se da cuenta que los proyectos mineros producen una serie de daños que no son recuperables sin importar cuánto dinero pueda el país recibir como resultado de esos proyectos. Los daños en materia a la salud, en materia ambiental, de contaminaciones de fuente de agua, sobre las poblaciones. Hay cantidad de ejemplos en el mundo donde se muestra precisamente esta devastación. Incluso en Estados Unidos hay un área de Utah, que es una de las minas más antiguas, donde incluso la empresa fue obligada
a que abasteciera de agua a la comunidad, que no era pequeña, donde está esa mina, debido al impacto de contaminación de todas las fuentes de agua de esa región. Estamos hablando de Estados Unidos, donde actualmente, pues comparativamente con otros países, tiene legislaciones ambientales de mayores exigencias. Pero bueno, como decía una empresa, Panamá es muy amigable con la minería, decía esta empresa, lo tenía incluso en su página web, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, yo estoy en contra de la minería por su impacto en la salud, las comunidades y el daño permanente que ocasiona. Hay un efecto que se conoce como el drenaje ácido, que eso es un efecto de expertos sobre esta materia. Hay ya falleció en el año 2017 Robert Moran, que profundizó mucho sobre esto. Él era un consultor de las empresas mineras por más de 20 años y luego decidió retirarse de esa actividad precisamente porque llegó al convencimiento de que el impacto en la minería, de la minería en la gente era sumamente grave. Y él señalaba que el tema del drenaje ácido es el daño más severo que se puede esperar de una mina, porque es un daño que va a aparecer en algún momento. Puede ser 5 años, 10 años, 50 años, 75 años, 100 años, 150 años, pero de que va a aparecer, va a aparecer. Incluso en Inglaterra se han identificado impactos de minas que fueron cerradas hace 200 años y ahora están apareciendo los impactos de esos cierres. Entonces, el tema de la minería es un tema muy serio. En este caso de Panamá también tenemos un problema que es una mina que está en un área tropical de mucha lluvia y además inserta en el corredor biológico mesoamericano, porque las 7.000 hectáreas que se estima que fueron tomadas por la mina y que ahora el actual contrato quiere legalizar, es resultado se inserta en el corredor biológico mesoamericano que Panamá suscribe ese convenio, y pues todo ese tipo de cosas son violentadas, y no ahora, sino desde el contrato de 1997, porque ya incluyendo la parte de la mina estaba violentando el corredor biológico mesoamericano. Pero ya les digo, ese es el contexto del por qué yo en lo personal me opongo a este tipo de actividades mineras a cielo abierto en las dimensiones que nosotros hoy día tenemos. Panamá no es un país minero, lo quieren hacer un país minero, pero elegir una opción de esa naturaleza, desde mi punto de vista, es elegir una opción de vida o muerte. O sea, no se trata de simplemente un proyecto de una minería, sino se trata de elección de formas de vida que tienen que ver precisamente con el dilema de la vida o la muerte. Y este contrato es tan grave que pretende convertirse en el marco, en la ley marco que rija toda la actividad minera en el país. Y eso es aún todavía más grave. Si uno evalúa el impacto económico, miren, si uno evalúa el impacto económico, ese es otro albur del contrato. Fíjense, yo estoy diciéndole, yo estoy en contra de la minería por toda una serie de otras razones, incluyendo diciendo si tiene ventajas económicas para el país. Lo que yo estoy afirmando es que esas ventajas económicas a largo plazo jamás compensarían los daños que va a producir el proyecto minero. Pero si uno analiza el impacto económico propiamente tal, eso también es un albur. O sea, porque se habla de una renta mínima garantizada de 375 millones. Pero desde el inicio, el contrato dice que se le da un crédito fiscal a la empresa por 750 millones. O sea, un crédito fiscal, para quienes no conocen de esto, es
una magnitud de dinero que se le permite a la empresa utilizar como formas de pago del impuesto sobre la renta. Que tenga O sea, que pagar. ellos no van a pagar nada en resumidas cuentas, porque si yo te exonero de impuestos por 700 y pico millones de dólares y me va a dar 300 y pico, en realidad todavía te está beneficiando la empresa, pues se está beneficiando con son 300 y pico. 750 millones en el periodo del contrato, que son 20 años. Entonces son 20 años. 37,5 millones por año, ¿verdad? Entonces, si usted dice que me da 375 millones, ya eso es mentira, porque tengo que restar 37,5 millones, ¿ya? Y eso, el restante de los 375 millones corresponde a la suma de toda una serie de pagos que hace la empresa, que se le tiene que computar. Uno de esos pagos es el impuesto sobre la renta. Pero primero, ya les digo, parte del impuesto sobre la renta ahora se va a cubrir con esos 37,5 millones. Pero el asunto es que el contrato le permite a la empresa, miren, esto es una cuestión que es fácilmente de comprender. Se le permite a la empresa, miren, deducir el valor del yacimiento. Miren esto, si usted tiene un transporte, supóngase que usted tiene un automóvil que está trabajando a la mina compró el automóvil y es legítimo que la mina vaya descontando una parte de la depreciación de ese vehículo que compró. Me explico, ¿verdad? Eso es razonable porque la minera compró el vehículo y va a ir deduciendo como gastos de operación una parte alícuota de depreciación del vehículo. Pero ese mismo principio se le aplica al yacimiento. El yacimiento se estima más o menos en 125,000 millones de dólares. Esperan explotar en un periodo de 30 a 33 años el 70% del yacimiento. Entonces, el 70% de 125,000, ¿verdad? Es más o menos 90,000 millones de dólares. A la hora de yo establecer el impuesto sobre la renta sujeto de impuesto, yo le voy a deducir una parte alícuota de lo que yo exploté este año. Y si yo voy a explotar 90,000 millones en 33 años, bueno, voy a descontar un tercio por año de todo del yacimiento. Es decir, divido 90,000 entre 33, ¿verdad? Me da más o menos 3,000 millones, 2,500 millones, pongámosle que sean 2,500 millones, y en el estado de ganancias y pérdidas se le permite a la empresa descontar 2,500 millones. 2,700 para ser más exacto. Del yacimiento. 2,700 para ser más exacto. 2,700, le agradezco. ¿Verdad? Entonces, óigame, cuando usted saca todo eso, resta los costos de operación, resta los costos de funcionamiento, al final le va a aparecer una cifra pírrica para usted aplicarle el impuesto sobre la renta. Y además de eso, lo que le toca pagar, usted aplica los 37,5 millones, por tanto no termina pagando impuestos sobre la renta. Entonces la cosa más abominable, que un gobierno permita descontar, que la empresa descuente el valor de un yacimiento que no compró, porque la empresa no compró el yacimiento, el Estado le está dando la concesión para que lo explote. Por tanto, la empresa no tiene derecho a deducir como costo, como hace con un vehículo. Por eso pongo el ejemplo del vehículo. La empresa compró el vehículo y es legítimo que lo esté descontando con el mecanismo de la depreciación, la parte alícuota periódicamente. Pero eso no aplica para el yacimiento porque el yacimiento la empresa no lo compró. Y ese mismo... Profesor, perdone, yo le quería preguntar, ¿es cierto o falso que los 350 millones que tanto la calaquean
solamente es por 3 años. Bueno, efectivamente, esas son las otras ventanas, que por eso yo les decía a ustedes que era un albur. Y hay un artículo en particular que es sumamente contradictorio con el principio general del contrato. Hay un artículo que ahora mismo no preciso, pero está en la parte donde se dice en qué aspectos la empresa se exime de pagar el mínimo garantizable. En ese apartado, en el último punto, el punto D, se señala que si la empresa paga menos en el conjunto de los gastos, ¿verdad? Porque para yo saber cuánto va a pagar la empresa de diferencia, yo sumo el impuesto sobre la renta, los pagos de ITBMS, si es que se aplica. Miren, se le permite a la empresa descontar los costos de infraestructura que ella necesita para operar, se les permite descontar íntegramente. Si la empresa se gasta 30 millones en construir una carretera que la necesita para operar, esos 30 millones se asumen que es el Estado el que lo tiene que pagar y en consecuencia esa empresa lo toma como parte del dinero que le ha entregado al Estado. Miren esto, para sumar los 375 millones. O sea, en ese nivel de leonino es el contrato, ¿verdad? Y al final, por eso es que yo le digo a usted, al final es un albur. Eso, lo que usted señala de que a partir del tercer año, sí, porque a partir del tercer año se señala que si el precio es inferior a tal nivel, ¿verdad? Si el precio del cobre baja a tal nivel, que eso también es incorrecto, porque la mina no solo está explotando cobre, está explotando molibdeno, está explotando plata y está explotando oro. Entonces, pudiera ser que el precio del cobre bajara, pero el precio del oro sube, el precio del molibdeno sube, el precio de la plata sube y el precio de lo que suben pudiera compensar, si no todo, parcialmente la pérdida que pudiera haber tenido por la baja del precio del cobre. Porque fíjense esto, se trata es de que la empresa está valorando que si el precio baja, va a perder. No, va a ganar menos, pero no va a perder. Entonces, estos negociadores, que al final, miren, los negociadores eran mineros, ¿me entiende? O sea, por eso nosotros denunciamos que se trataba de una negociación de yo con yo, ¿verdad? Porque eran mineros los que representaban al gobierno y mineros los que representaban a la empresa, ¿no? El señor Esquivel Caramagniti. Bueno, Esquivel Caramagniti fue director de recursos minerales desde los años 80. Participó en el proyecto de la mina Santa Rosa. ¿Ya? Él es parte de ese proyecto de desarrollo de la minería. Nosotros no podemos esperar del señor Esquivel una actitud que trate de que el negocio sea beneficioso para Panamá. Pero ya le repito, aun cuando económicamente, aparencialmente se presentara como beneficioso, a largo plazo eso no tiene efectos positivos, ¿verdad? Y la manera como está establecido para cobrar las regalías, fíjense, la regalía es una de las partes que se suman para establecer si se logra el mínimo garantizable, el pago mínimo garantizable. Pero siempre y cuando no ocurran estos 4 elementos que yo les estoy señalando y que usted bien ha dicho, señor Castillero, de que es a partir dentro de 3 años que empieza a aplicarse esos criterios, ¿verdad? Y por eso es que se señala que hasta 3 años es que se podría pensar que se tiene este dinero, ¿verdad? Pero ya le digo, réstele los 37 millones y medio. Réstele
los costos de infraestructura y de otro tipo de naturaleza que la empresa considera que ha hecho esa inversión y que le corresponde al Estado, y por consiguiente se computa como parte del dinero que se le entregó a la empresa, perdón, al Estado, ¿no? Compute la regalía, pero la regalía, le digo, está hecha de tal naturaleza su complicación de cálculo, y eso no es nuevo. Miren, eso viene desde el Código Minero, 1963, que se establece un concepto de producción bruta negociable, que es un concepto sumamente complejo para establecer, y no solo complejo para establecer, sino para auditar, porque ese concepto incluye, si llega la actividad, implica refinamiento, y ese refinamiento no se hace en el país, se hace en el exterior. Habría que auditar que efectivamente la producción bruta negociable que resulte del proceso de refinación es la que la empresa nos está informando. ¿Me explico? Y ese concepto es un concepto que favorece a la empresa. Y ahora se ha incorporado otro concepto que es de magnitud bruta, ¿verdad? Magnitud bruta, para establecer una regalía que si se aplica el 16. Mire, la empresa, el gobierno está mintiendo y la empresa está mintiendo. Nos dicen que las regalías son del 16%. Eso es falso. Eso es falso. Están vendiendo una idea engañosa, ¿ve? Pero todo este proceso, si yo quisiera establecer cuánto le corresponde al Estado por ese proyecto, estoy hablándole de un proyecto que tiene una estimación de unos 125.000 millones de dólares, que es el valor de ese yacimiento. Mire, ¿por qué introducir fórmulas tan complejas para estimar lo que corresponde al gobierno? ¿Por qué hacerla tan compleja? Sencillamente hay que hacerlo sencillo. Vamos a ver cuánto es tu ganancia bruta y la vamos a estimar nosotros, entre todos. Y de esa ganancia bruta nosotros vamos a reclamar un porcentaje. Punto. No vamos a utilizar conceptos de ganancia bruta negociable, producción bruta negociable, ganancia bruta, magnitud bruta. No vamos a utilizar nada de esos conceptos. Vamos a hacerlo más sencillo. No, lo que se quiere es complicar. Me explico, porque la complicación a quien favorece es a la minera. Y le repito, desde el punto de vista económico, ese proyecto no tiene las ventajas que dice el gobierno. Desde el punto de vista de la soberanía nacional, cede toda una serie de derechos, y por eso es que se señala que es tan grave o peor que el Ejeu Bunao Arila. Porque nosotros estamos creando un estado dentro de otro estado, como teníamos la zona del canal, ¿verdad?, bajo la jurisdicción de otro gobierno. Bueno, ocurre que en esa mina quien va a mandar es la minera y las tierras aledañas. Imagínense ustedes, le ha impuesto al gobierno, y yo digo le ha impuesto por ser benevolente, pero en realidad el gobierno es cómplice en esto, y los que negociaron esto, que son otros mineros, pues no se podía esperar otra cosa porque operan como mineros, ¿ya? Pero imagínense ustedes, 6 funcionarios son los únicos que pueden estar dentro de la mina para fiscalizar, pero no se pueden mover libremente. Para poderse mover de un sitio a otro tienen que tener autorización de la mina. Entonces, usted se puede imaginar 6 funcionarios para que le dé seguimiento a todo ese proyecto. Óigame, la normativa interna de la ANAM, o bueno, de Mi Ambiente ahora, señala que las inspecciones pueden ser sin aviso. Pueden ser sin aviso. Pues ocurre que en este proyecto, en esta propuesta de contrato, eso no se permite. Se le tiene que avisar a la empresa y la empresa autorizar para que Mi Ambiente vaya a inspeccionar más allá de los 6 funcionarios.
Y esos 6 funcionarios, para operar internamente, deben tener la autorización de la minera. Oigan, Profesor, ¿es eso? profesor, y no deje de valorar el hecho de que hay áreas que están controladas por filipinos que ni oyen, ni ven, ni entienden. Sencillamente no pasa por esa puerta nadie. Así es. O sea, ese es otro país. ¿Me explico? Cuando nosotros tratábamos de pasar de la Avenida de los Mártires a territorio del canal, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos los llamados MP, ¿verdad? La policía militar, que nos impedía las entradas. Estamos en igual circunstancia, ¿ya? Ahora, ayer denunciaban los pobladores de San Lucas que en apoyo del alcalde le tiraron la policía y devastaron toda una serie de campamentos que tenían algunos mineros artesanales. Miren, la minería artesanal en esa área no es nueva, es desde mucho antes de que llegara la minera. Esa concesión se la dieron a Richard Pfeiffer y a Julio Benedetti, entre otros, en 1992, en el gobierno de Guillermo Endara. ¿Ve? Y con el gobierno de Pérez Valladares se hizo el contrato en 1997. ¿Ve? Y desde mucho antes de eso, ya la minería artesanal allí existía. Pero ocurre que como ahora se le ha dado la propiedad del yacimiento a la minera, ocurre que lo que hagan estos mineros artesanales se considera ilegal porque están operando en un territorio que se le concedió a la minera. Y la minera exige que todo oro que salga de allí es de ella. Por tanto, a los mineros artesanales no se le permite. Miren, que esto es al margen de si uno está de acuerdo con la minería artesanal o no. Esto es al margen de eso. Se trata de la conducta de los gobiernos para favorecer el capital extranjero. Y por eso yo señalaba que si yo quiero que el proyecto tenga un rédito favorable a Panamá, yo no necesito incorporar toda una serie de mecanismos complejos que la mayoría de los mortales no entienden. ¿Me explico? Sencillamente yo establezco cuánto va a ganar la empresa y le doy audito interno a eso, y en función de eso, entonces yo digo, me toca una parte. Miren, esa empresa, para terminar esto, licenciado, mire, la First Quantum tiene que presentar sus informes a la Bolsa de Valores de Toronto. Y ese informe, yo me he dado la tarea de investigarlos en los últimos 5 años, en los informes de los últimos 5 años. La ganancia antes de impuestos declarada en el año 2021 fueron 32 millones y los ingresos brutos fueron 5.000 millones. Escúchese bien, los ingresos brutos fueron 5.000 millones y después de deducir todos los costos de la empresa para establecer cuánto debía pagar, cuál debía ser el referente para aplicarle el impuesto sobre la renta, ese monto resultó en 32 millones. Y de esos 32 millones se va a aplicar entonces una tasa de impuesto sobre la renta en Toronto. Lo que les trato de establecer es que las mineras tienen mecanismos de inflar costos de manera tal que al final de cuentas lo que usted declara como ganancia gravable es pírrico la cantidad. ¿Ya? Y eso no es una cosa excluyente aquí. ¿Ve? Entonces, ya le digo, si yo lo evalúo desde el punto de vista económico, lo que está diciendo el gobierno es mentira, lo que está diciendo la empresa es mentira, es un albur, y además de eso, los procedimientos son tan complejos que la mayoría de nosotros no podríamos entender, y a quien le conviene eso es a la empresa, ¿ya? Aparte de toda una serie de otros daños
mire, el uso del agua, la cosa más ridícula, que ayer escuchaba al presidente de la Cámara Minera decir que el 90% del agua que usa la minera es de agua lluvia. Ustedes se pueden imaginar eso. O sea, es la cosa más absurda que se puede imaginar. Pero bueno, como decía un periodista a quien le escuché, decía, bueno, pero si la minera está diciendo eso, bueno, permitan que una serie de periodistas independientes, de pobladores independientes, de organizaciones sociales, acudan y visiten las tinas de lixiviación, los sitios donde se están deponiendo los desechos, etcétera, etcétera, para ver si eso es verdad. Pero todo eso es vedado. Nosotros, el gran problema, y eso también lo decía el geofísico químico Robert Moran, que el problema con la minería es que nosotros operamos con información de los mineros. No hay información independiente. Son los mineros los que ofrecen la información. Y nosotros entonces tenemos un mi ambiente, una oficina que debe ser la garante y que opera a favor de la minera. Eso es la triste realidad. Disculpe, licenciado Castillero. Perdón, lo que me parece a mí que este contrato está redactado, está firmado, etcétera. Entonces el gobierno dice que de ahí es que le van a pagar los jubilados. O sea, ¿dónde está el compromiso? Mire, eso también es una mentira. Eso también es una mentira. Porque la ley actual de la Caja del Seguro Social establece que el gobierno tiene que aportar a un fideicomiso 140 millones. Entonces, ellos dicen que el 50% de la regalía mínima garantizada, de los ingresos mínimos garantizables, el 50% van a ir al fondo de invalidez, vejez y muerte. Bueno, calculemos que llegaron al mínimo y fueron 375 millones. El 50% de 375 millones serían 187.5 millones. De esos 187.5 millones, ¿cómo se llega al fideicomiso? La empresa le entrega los 187.5 millones al gobierno y el gobierno los deposita en el fideicomiso. Pero la ley dice que el gobierno tiene que dar 140. Por tanto, el gobierno va a dar 187.5 millones diciendo que es el aporte de la minera, pero ocurre que en esos 187 millones están los 140 millones que estableció la ley 17. El proyecto actual no dice que en adición a lo que ya el gobierno tiene que aportar al fideicomiso, que son 140 millones, en adición el 50% de los recursos que obtenga de la actividad minera serán incorporados al fondo, al fideicomiso. El proyecto no dice eso. ¿Me explico? El proyecto solo dice el 50% va a depositarse en el fideicomiso. Quien lo tiene que depositar es el gobierno. El gobierno tiene una responsabilidad con la ley 51 de aportar 140. Por tanto, va a aportar 47 millones y medio, con la que es la diferencia, para completar los 187 millones y medio. O sea, eso es lo que en realidad está. Entonces, quieren chantajear a los jubilados. Permítame, profesor William, yo soy la parte numérica. Yo estoy entendiendo que es una falacia los 187.5 millones de dólares. Lo que puedo Así entender. Así es. Porque usted está diciendo que al final de cuentas el Estado tiene que contribuir, no de lo que le da la minera, le tiene que contribuir los 140 millones de dólares. Sí. Entonces eso es una falacia, como usted está diciendo. Acabo de ver los números que usted está hablando y le he analizado los números y dice, entonces es una gran mentira de este gobierno decir que está recibiendo para aumentarle los ingresos a los jubilados y el tema de IMS, eso es una falsedad. Entonces por eso digo, aquí hay más que delito, aquí hay un montón de cosas que habría que a esta gente juzgarlas a todos. Yo creo que aquí hay que juzgar desde que inició este proyecto en 1997 con el doctor Pérez Valladares. De ahí para acá hay que comenzar a hacer justicia en este país, porque esto es pésimo. Bueno, yo tengo mi reserva de si Pérez Valladares es doctor,
¿verdad? Yo no Bueno, he visto El los expresidente títulos. de la República, vamos a ver el todo. Sí, sí, así me parece bien, ¿no? El honor. Y lo digo, miren, no porque yo sea me apegado a los títulos ni nada de esas cosas, ¿no? Pero él sí se autoproclama doctor y por eso yo lo señalo, ¿verdad? Porque él no se molesta por eso, al contrario, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que ser honestos mínimamente con relación a eso, ¿verdad? Y entonces la gente lo entrevista como el gran experto economista, que también yo tengo mis reservas si es economista, ¿verdad? Porque en Estados Unidos dan muchos títulos, no, en serio, porque en Estados Unidos dan títulos de Business Administration, ¿no? Que es administración de negocios, no es economista, también dan los títulos de economista, ¿verdad? Si a mí me piden los títulos, yo los puedo mostrar y los publico, ¿verdad? Yo quisiera que el señor Pérez Valladares también los publicara, ¿verdad? Para ver si efectivamente lo es, ¿verdad? Y Eso si es lo que es, me trae extrañeza a mí, entre comillas, un hombre inteligente. Cuando él declaró el tema y empezó este escándalo de las mineras, él dijo estas palabras. La verdad que en ese entonces desconocíamos el tema de minería, cuando ya venía un tema de minería mucho antes de atrás. O sea, justificando su error descubierto, si es que me voy a llamar de esta manera, cuando él decía que nosotros, bueno, ellos nos dieron que nos daban el 2% y como nosotros sabemos de minería, tú me vas a declarar a mí ante la faz de un economista como William Hughes, decir que tú, como no conocía, entonces yo acepté 2% porque consideraba que esa cifra era razonable. Entonces aquí me huele a otra cosa diferente ese tema. Y segundo, de que al poco tiempo se demuestra la ilegalidad, pero que la Corte falla 15 años después, un tema de inconstitucionalidad. Mientras tanto, la minera ha recibido dinero gratuito del Estado, de nuestro territorio, e incluso estamos viendo que no hay un contrato establecido bajo una declaración de la Corte que es inconstitucional, y ellos siguen generando dinero, y este gobierno ha dicho, no, tranquilo, e incluso aquí se ha dicho con otros de conocedores como de economía, han dicho que los 2.000 y pico de millones que han generado en ese lapso de tiempo va a quedar borrón y cuenta nueva incluso. Eso que están haciendo hasta que se firme el contrato, y yo creo que usted, le hago esa pregunta a usted, queda anulado. O sea, de aquí en adelante yo te empiezo a pagar desde el momento que la Asamblea dice sí al contrato y lo atrás queda borrado. ¿Qué usted se merece esa opinión? Claro, es que es así. Es que es así. No debiera ser así, ¿verdad? Porque si se declaró inconstitucional el contrato, entonces el gobierno tiene fuerza. Porque aquí se ha argumentado un elemento que es falso, que dice, incluso eso está en el preámbulo de la propuesta del proyecto de contrato, que dice que se hace para garantizar la seguridad jurídica y los puestos de trabajo. Pero ¿quién es el garante de la seguridad jurídica de este país? Podemos tenerle todas las críticas que le tenemos, que sí las tengo, a la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí el garante de la justicia supuestamente es la Corte. Quien rige la jurisprudencia de este país es la Corte. Y si la Corte declaró inconstitucional, ¿cómo yo puedo argumentar que ese fallo es violatorio a la seguridad jurídica, atentatorio a la seguridad jurídica? Es la cosa más absurda. Pero además hay otro elemento. Cuando la empresa compró el proyecto, porque el proyecto anteriormente era de Inman Mining Corporation y Tech Corporation, eran dos empresas. Cuando lo compró, que lo compró en el año 2013, ya la demanda de inconstitucionalidad se había interpuesto. Es decir, que cuando la empresa compra el proyecto, ya sabía que había un problema de que podrían fallarle en su contra. O sea, no la compra sin desconocer ese hecho. De manera que si después se falla en contra, usted menos todavía puede garantizar seguridad jurídica porque usted compró un proyecto que sabía que tenía problemas. Bueno, lamentablemente, profesor, perdone que lo interrumpa, pero el tiempo aquí es sagrado. Correcto. Y lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Vamos a invitarlo la próxima vez para hablar de política. Así que le agradecemos a Eduardo Castillero Lange, a Agustín Sosa Peñola, a Américo González, y tuvimos de invitado al profesor William Hughes. Así, y este servidor Alfonso Castillero Ortiz Conde del Vivo, que lo esperamos mañana, que tenemos otro invitado para hablar sobre el tema de la minería, que creo que es importante. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias a todos los oyentes. Gracias por la invitación y por estar con nosotros aquí. Hasta mañana, si Dios lo permite.